En esta lección vamos a ver varios widgets que podemos usar en nuestros proyectos en Android Studio. Vamos a empezar con este widget que se llama Toggle Button. Pues voy a poner el traductor. De hecho, creo que no es necesario, al poner aquí en español nos lo traduce, ¿verdad? Entonces, en español sería botones de alternancia. Permite cambiar una configuración entre dos estados. Ustedes pueden ver aquí el estado apagado y encendido. Entonces, podemos nosotros cambiar estos dos estados. El botón se puede presionar dos veces. Cuando lo presiono una vez, se enciende y queda encendido. Y cuando lo presiono otra vez, se apaga y queda apagado. Entonces, voy a hacer un ejemplo. Tengo aquí este proyecto. Voy a borrar el Hola Mundo. Y aquí en los widgets tengo este grupo que se llama Buttons. Entonces aquí aparece Toggle Button. Voy a arrastrar el Toggle Button hacia acá. Lo voy a hacer un poco más grande. Y algo importante, compañeros, es que ustedes al momento de estar diseñando aplicaciones para teléfono, consideren usar tamaños grandes, porque las pantallas normalmente son pequeñas. Entonces sus widgets no pueden ser pequeños, porque eso va a dificultar al usuario poder interactuar con la interfaz. Bien, entonces tengo aquí mi botón cuyo texto es off. Voy a cambiarle el ID, le voy a poner botón. En los atributos voy a cambiarle su atributo. Voy a buscar aquí el atributo text y en texto va a aparecer Toggle Button. Ya voy a escribir clic. Bueno, entonces podemos configurarle sus dos estados. Bueno, vamos a buscar aquí en el atributo text y donde dice text on. Entonces podemos agregar un atributo, por ejemplo, la palabra encendido, ¿sí? Podemos cambiar el texto y cuando esté apagado le voy a poner aquí apagado. Entonces cuando yo le dé clic va a cambiar esta opción de apagado a encendido, y cuando le dé clic otra vez va a cambiar de encendido a apagado. Lo voy a probar en mi máquina virtual. Bien, entonces en mi máquina virtual aparece apagado. Lo cliqueo y cambia a encendido. Lo cliqueo otra vez y pasa a apagado. Vean, entonces así funciona este widget. Tiene más atributos, de hecho tiene más funciones, y esta no es la mejor de sus funciones. Creo que la mejor es cuando lo programemos. Veamos algunas otras opciones que tiene este widget. Bueno, entonces voy a cambiar aquí a inglés, y aquí tenemos un ejemplo de cómo podemos trabajarlo en Java. Podemos, mediante un if, obtener su estado. Entonces voy a trabajar esto. Me paso al código Java y, como siempre, ¿verdad? Les recuerdo que hay un algoritmo general para comenzar a programar aquí en Android. El primero es agregarle un ID. Aquí ya lo tiene, este se llama botón. Entonces creamos un objeto de la clase Toggle Button, ¿verdad? Es con 2G, Toggle Button con 2G, Alt Enter. Me importa la clase. Entonces ahora dentro de la función onCreate, dentro de la función onCreate, pero en la parte de abajo, de donde después de crear la activity, según mi algoritmo general, lo que tendría que hacer es asociar mi botón con el widget. Entonces sería botón igual, y ahora le paso este Toggle Button y que encuentre, ¿verdad? Que sería find by ID, el recurso cuyo identificador sea botón. Y entonces ahora, según este ejemplo, tengo que llamar a setOnCheckListener para que realice una acción cuando se da clic en el botón. Bien, entonces según el ejemplo, ahora mediante setOnCheckChangeListener yo puedo obtener el estado del botón, si se presionó, si está encendido o si está apagado. Entonces sería botón set on checked change listener, ¿verdad? Creo un objeto aquí adentro, según mi ejemplo, y llamo a compound button y checked, y automáticamente me genera este código, ¿verdad? Me va a sobreescribir. Entonces aquí, mediante un condicional, yo obtengo el estado del botón. Digo que si está chequeado, que si es checked, que si está chequeado, que realice algo, y si no, que realice otra cosa, ¿verdad? Bueno, aquí me dio un error porque no existe la variable is checked. Entonces aquí tendría que o usar esta variable b, que lo que va a hacer es obtenerme el valor si está chequeado o no. Es decir, aquí podría poner b para decir que si está presionado, ¿sí? Pero para que se entienda mejor voy a poner aquí si está presionado.
Si el botón está presionado, entonces aquí sería presionado. Voy a hacer que cambie el color de la pantalla, por ejemplo. Entonces a mi pantalla le pongo un nombre, le voy a poner a mi fondo, perdón, le voy a poner un nombre, voy a escribir fondo. Aquí, ¿verdad? Bueno, entonces mi fondo es de tipo constraint layout. Entonces me voy a venir al código Java y voy a crear un objeto de la clase constraint layout. Le voy a poner fondo y de nuevo lo busco aquí, sería fondo que es un constraint layout que encuentre por identificador en recursos cuyo identificador es fondo, ¿eh? Ahí estamos. Entonces voy a decir que si está presionado mi toggle button, entonces el fondo.set background, es decir, voy a configurarle su background y le paso aquí un color. Bien, entonces estoy diciendo lo siguiente, que cuando el botón está presionado, porque es un toggle button, cuando lo presiono una vez va a obtener el decorador de la ventana y va a configurar su color en rojo cuando esté presionado, y si no, es decir, cuando no esté presionado va a hacer exactamente lo mismo, solo que lo va a cambiar a azul. Y ya lo corrí aquí, entonces aquí se ha apagado, le doy clic, se pone cambia a encendido y se puso roja la pantalla, le doy clic otra vez, entonces ahora cambió a este else, por lo tanto cambia a apagado y se pone azul. Entonces vean cómo funciona el toggle button, funciona en dos estados, apagado y encendido, ¿verdad?